voy a contarles lo que es el donatismo. Una de las primeras herejías que fue bastante exitosa en su momento, que era el donatismo. Entonces estaba hablando de los donatistas. Cuando empezó la iglesia católica, la iglesia católica, fundada por Jesucristo, ¿no es cierto?, en Pedro, en el Evangelio según San Mateo, y en San Juan también le da el título de pastor cuando le dice apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, etc. Bien, entonces en esta iglesia va a surgir una de las primeras herejías y una de las más exitosas en su momento, aunque lejos la más exitosa finalmente terminó siendo el arrianismo, que hoy en día se reconfiguró como los testigos de Jehová. El donatismo de un curita que se llama Donatello, que se puso a interpretar las cosas a su manera, esa es una herejía. Donatello interpretó que no se podía hacer iglesia si se tenía pecado, ¿vale? Si faltan 40 likes, pónganle bueno. Si se tenía pecado no se podía hacer iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, y el Donatello de la iglesia no puede haber nadie que haya pecado. En el momento que alguien peca tiene que quedar fuera de la iglesia. Ese es el donatismo. Iglesias son solo los santos, digamos, los no pecadores. Y bueno, si ustedes quieren estudiar por qué el donatismo está equivocado, como les decía, San Agustín se dedica gran parte de su obra a atacar y destruir teológicamente al donatismo. Así que estudienlo si quieren saber por qué el donatismo está mal. ¿El pecado es malo? Sí. Efectivamente sí. ¿La iglesia tiene pecadores? Sí. Los tiene. Pretender que en la iglesia no haya pecadores, Pablo no podría haber sido apóstol y sacerdote, Pedro no podría haber sido apóstol y sacerdote. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Él dice: yo soy el último de los apóstoles. Dice que es el último en el sentido de que es el más penca. Él dice: yo soy el último, soy el que menos merece. Dice: soy el que no merece ese título de apóstol porque me porté pésimo. La iglesia está construida por pecadores y es hospital de pecadores. Y el que plantee que en la iglesia no puede juzgar porque ya hay pecadores, tiene tejado de vidrio, es un donatista que no entiende la misión del cristianismo, que es precisamente curar al pecador. Para los donatistas, para muchos protestantes y para muchos gnósticos, etcétera, el pecado es como invencible. Está Cristo. El pecado está vencido. Fue vencido en el Calvario. Jesús ya venció el pecado. El pecado no es el fin del mundo. El pecado ahora es algo que pasa y pucha, hay que tratar de que no pase y disculparse y confesarse, pedir perdón y reconciliarse con Dios. Pero no es el fin del mundo. El pecado no es el fin del mundo, porque Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados, ya consiguió el perdón, nos devolvió la gracia. Entonces es una estupidez estar ahí preocupado de que, oye, pero es que esto es pecado, entonces me fui a la chucha. No, no se ha ido hasta la chucha, ¿entiendes? Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Jesús murió por sus pecados, confiésese, arrepiéntase, vaya a la Eucaristía, coma su carne, beba su sangre y vuelva a ser salvo, y 1000 veces, porque tiene 1000 oportunidades, porque Jesús murió por usted. No hay necesidad de estar ahí preocupado: oh, es que el pecado, weón, el pecado, qué terrible, weón, el pecado. Fuera, oh, qué terrible, weón, el pecado, se acabó el mundo. Le dan mucho poder a Lucifer, le dan mucho poder a Satanás, le dan mucho poder al pecado. El pecado no tiene poder, el pecado ya fue derrotado. Entiendan eso, por favor.